Cuando una lengua muere, no solo desaparece un sistema de signos y sonidos, perdemos una cosmogonía, la memoria y saberes de una comunidad, de un pueblo, de una nación. Perdemos una manera de aprender y decir el mundo. Escribir es mantener viva la semilla, que germina y florece. CIMAC Radio presenta Ingrávida, Territorio de Escrituras, con Angélica Mancilla, por Violeta Radio 106.1 FM. Hola. Les damos la bienvenida a una temporada más de Ingrávida, Territorio de Escrituras, en la que tendremos la fortuna de seguir conociendo a escritoras, quienes vendrán a compartir la potencia de su escritura y de su palabra. Yo soy Angélica Mancilla y pues estoy muy feliz de estar de vuelta luego de algunas semanas en las que nos dimos un tiempito para descansar y planear también esta temporada, contactar a las escritoras que estarán transitando por acá. Y bueno, para iniciar, hoy tengo la fortuna de conversar con una escritora que tiene una larga trayectoria, no solo escribiendo, sino acompañando procesos como editora. Pero antes de presentárselas, les recuerdo, como en cada episodio, que pueden seguir nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram y TikTok. Nos encuentran a Ingrávida como @ingravida_escrituras, y también pueden seguir las redes sociales de CIMAC y de Violeta Radio, que también están en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y también se pueden comunicar a nuestro teléfono para que nos compartan sus opiniones y comentarios, que siempre estamos felices de recibir. El número es el 55 60 60 55 71. Y pues va de nuevo, 55 60 60 55 71. Y bueno, ahora sí les presento a nuestra invitada de esta mañana. Ella es Livia Brenda, es originaria de Puebla, es escritora, editora y traductora. En 2019 se convirtió en la primera mujer mexicana en obtener una nominación al premio Hugo, que es de los más reconocidos en el mundo de la fantasía y la ciencia ficción. Ha sido entregado a figuras como Ursula K. Le Guin y a J.K. Rowling. Y bueno, desde 2021, Livia es parte de la Climate Imagination Fellowship del Center for Science and the Imagination de la Universidad de Arizona. Es cofundadora del Cúmulo de Tesla de la Mexicana Imaginación y Futuro y es editora de Odo Ediciones, un proyecto autogestivo, anarquista y sin fines de lucro. Escribe narrativa y ensayo y colabora con varios proyectos independientes de ciencia ficción y literatura fantástica. Además, ha colaborado en diversas antologías y De qué silencio vienes es su primer libro de cuentos que pertenece a la colección de contemporáneas. Bienvenida, Livia, es un gusto que hayas aceptado nuestra invitación aquí a Ingrávida. Hola. Ay. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucha felicidad estar aquí platicando con ingrávidas. Siempre es muy bonito que le pregunten a una por su trabajo. Entonces, pues al contrario, gracias por el espacio. Ay, no, al contrario, a mí me encanta seguir descubriendo escritoras, aunque por supuesto tú ya tienes un rato escribiendo, Livia, pero ahora que publicaron De qué silencio viene, que es completamente de tu autoría, pues me emocionó mucho encontrar también pues esos probablemente mismos universos donde suceden al menos 2 cuentos. Pero bueno, justo la primera pregunta que me gustaría hacerte es sobre la introducción. ¿Cómo presentas tu libro De qué silencio viene? Me parece pues maravillosa y también muy conmovedora. Esa idea de que todo lo que sucede o la suma de experiencias, la lectura, las escrituras y reescrituras pues alimentan lo que escribes. Y me parece hasta cierto punto que de alguna manera podría leerlo como una propuesta poética. Entonces la pregunta sería si podemos entender justamente
esa presentación que tú haces sobre tu escritura como una poética? Fíjate que yo creo que sí. A mí me azoran un poco palabras como esta es la poética de mi escritura, porque pero ese es como un prejuicio que tengo. Las relaciono con espacios más académicos. Y como yo soy tránsfuga de la academia, me gusta mucho estudiar, pero nunca fui capaz de amoldarme a los mandatos académicos, hablando de manera muy literal. Entonces, es verdad que es una poética de la escritura y también es verdad que yo debería quitarme esos prejuicios, como uno siempre te tiene que estar quitando prejuicios. Pero sí, justo el prolegómeno es eso. Como que a veces la gente lectora, sobre todo la gente lectora que no es, digamos, que no está en el campo de la literatura, que es la mayoría de gente lectora, es decir, gente que no trabaja con los libros, no necesariamente tiene una idea de cómo se hacen los libros en un sentido muy amplio. Y eso está muy bien, o sea, la gente no tiene por qué estar averiguando todos los intríngulis de la edición, por ejemplo, que a mí me gustan porque tengo ese oficio, pero a lo mejor si yo me dedicara a otra materia en mi vida y solo leyera por ocio, por placer, no tendría tampoco el mismo interés que tengo. Entonces, pensando en eso, a mí me gustó la idea de compartir que para mí y para mucha gente, o sea, esto que está en el prolegómeno no es una idea aislada que haya nacido en mi cabeza de manera como en solitario. Es el resultado de conversaciones que he tenido con gente, como ahí mismo dice, y es el resultado como de pensar muchas cosas. Y yo sí creo, y eso también es verdad que aplica para mí, en mi caso, habrá gente que diga, a mí me pasa lo mismo, y habrá gente que no. Y todo eso está muy bien, porque además cada persona tiene su propia poética, incluso quizá aunque no lo sepamos, o aunque la persona no lo sepa. Pero para mí es importante, era importante asentar que los cuentos que están aquí no están aislados de quién soy yo y de mi historia. Y también creo que hay cierta continuidad que yo descubrí hasta este libro, ya que era un libro, digamos, hecho. Hay una cierta continuidad en mis imaginerías y en mis obsesiones. Entonces se me ocurrió que había un probable hilo conductor en todo. Y también esto de no olvidar que por muy solitario que se presente el oficio de escribir, siempre hay distintos elementos que inciden. Creo que en ese sentido mi poética de la escritura es que, aunque cuando yo era niña no tenía en mente que me iba a dedicar a estas cosas, pues imaginaba cosas y esa imaginación como que ha seguido viva, digamos. O, por ejemplo, la idea de que la obra de una persona es solo producto de esa persona, esta idea como de el genio, yo creo que habría que discutirla más y te digo, esa no es una idea nueva que yo haya inventado, sino más bien mucha gente ya lo ha puesto sobre la mesa. Y de igual manera, la idea de que leer también es participar en cierto modo en la escritura. Entonces hay una cuestión que hace que se mantenga como vivo todo el circuito, mientras alguien está imaginando, mientras alguien está escribiendo y mientras ese mismo alguien u otras personas están leyendo. Y entonces los textos están como cosas vivas en el mundo, haciendo cosas por sí mismos, más allá de la persona que los escribe. Todo esto suena un poco patafísico, pero sí creo que es una poética de la escritura y sí creo que es algo que a mí me gusta, es una idea que me gusta. Y además es una idea con la que comulgo porque he sido lectora toda mi vida y en cierto modo soy escritora también como resultado de esas lecturas, por ejemplo. Entonces, sí, la respuesta breve es sí, la respuesta larga es todo esto que acabo de decir, que no sé si tiene mucho sentido, pero ajá. Pues bueno, para mí tiene mucho sentido y probablemente ahí encuentro lo conmovedor, porque coincido con esto que planteas de cómo va nutriendo la propia escritura, pues
todo, las conversaciones incluso hasta más banales o que parecieran más banales, y igual las lecturas, que a lo mejor no es que necesariamente se diga algo ahí, pero una idea te desbordó otra idea, ¿no? Que parecieran completamente distintas. Entonces, bueno, pues agradezco mucho, Olivia, que nos compartas este proceso que de alguna manera está presente todo el tiempo, como tú dijiste, mantiene vivos a los textos. Sí, yo creo que sí. Perdón. No, sí, dale. Nada, es que ahorita que dijiste esto de que un texto puede desbordar otro, más allá de eso, que es algo como a lo mejor muy en una equivalencia 1 a 1, también cuando uno está leyendo, el otro día lo platicaba con una amiga que también es escritora, cuando estás leyendo para escribir, o sea, cuando estás leyendo mientras tú misma tienes un proceso de escritura, lees diferente porque te fijas en las estructuras, te fijas en cómo usan el lenguaje otras personas escritoras, te fijas en cómo resuelven ciertas cosas. Entonces, para una persona que escribe, leer significa en algunas ocasiones muchas cosas. A veces una lee por gusto y ya, pero yo creo que justo la gente que se dedica a los libros en cualquiera de sus ámbitos, también lee de otra manera, o sea, también lee a veces incluso inconscientemente, o sea, no es como sentarse a hacer la tarea, pero sí lee una con otros ojos, entonces no nada más están las ideas, sino también está eso, el manejo del lenguaje, incluso la puntuación. O sea, a mí me pasa que de repente digo, esta persona usa las comas de una manera particular, o hay testimonios de personas escritoras que han editado desde la escritura o textos de otras personas escritoras y que dicen en qué cosas se fijaban y qué cosas les llamaban la atención. Y todo eso, aunque no sea de manera consciente, también incide porque cuando se habla, por ejemplo, de influencias, uno tiende a pensar en las historias, las ideas, y la escritura va mucho más allá de eso. Entonces, hay como muchas cosas que se van entrecruzando ahí. Y alimentarse de, por ejemplo, de las conversaciones, por decir, no tiene que ver con que en una conversación se hable o no de cosas trascendentales, o se hable o no de cosas literarias. Es una cuestión de oído. Si alguien tiene buen oído y escribe diálogos bien escritos, es porque está reflejando cómo se oye la gente cuando habla. No quiere decir que la copie, porque de hecho copiar literalmente un diálogo suena horriblemente tonto en papel. O sea, en papel suena como súper aburrido, como muy, muy poco atractivo. Entonces tiene que haber un artificio. Pero que alguien sea que alguien técnicamente sea muy hábil para reflejar cómo suena la gente en un diálogo escrito es un talento, y se debe a que tiene buen oído y a que escucha las conversaciones y las puede como procesar. Entonces, ya se me está yendo la olla, ya me estoy metiendo como en detalles así súper técnicos a lo mejor, pero a mí me parece que es también muy bonito porque es parte de ese proceso de escritura. Entonces, uno puede estar, o sea, yo puedo ir en el metro y puedo estar papaloteando, papando moscas, y de repente la gente está platicando y yo siempre me ticheo, o sea, siempre, como diría mi abuela, siempre estoy parando la oreja. Eso quiere decir que a mí me parezca que yo escribo muy bien diálogos o no, sino que me gusta, o sea, es parte de ese proceso invisible, intangible de la escritura, que es permanente, que es, por ejemplo, ponerse a escuchar conversaciones ajenas, no porque me interese la vida de la gente, sino porque, bueno, que también pues, pero me interesa cómo hablan, me interesa escuchar cómo articulan lo que están diciendo, que obvio es lo más banal del mundo. Entonces, también hay ahí algo que alimenta la escritura. Y me haces pensar justamente en Elma Correa, que es otra de las escritoras de la misma colección, que justo plantea como la escritura es eso, es trabajo constante, ¿no? Más allá de la inspiración o esto que también ya decías como el genio, ¿no? Que escribe en solitario, pues implica como poner atención en todos estos detalles que nos acabas de compartir. Y bueno, la siguiente pregunta me iría ya hacia la ciencia ficción, pensando en que la mayor, bueno, los cuentos que se aglutinan en esta obra, aunque ya los hayas publicado en algunos otros lugares en esta ocasión, pues todos podrían entrar como dentro de la ciencia ficción, ¿no? Bueno, catalogarse así.
hay muchas discusiones acerca de eso y también te he escuchado a ti a conversar sobre este asunto, ¿no? De cómo pareciera que se pone mucha atención en eso y no necesariamente es algo que sea fundamental en quienes escriben dentro de estos géneros. Pero bueno, a mí me interesa mucho y es algo que hemos abordado aquí también sobre los referentes, ¿no? Sobre las referencias y en cuanto que mucho tiempo se ha leído obras escritas por hombres en su mayoría, ¿no? Pensando también en cómo funciona el mercado y cómo circula la literatura. Uh-huh. Y pues que la escritura de las mujeres ahorita viene a ser pues eso, ¿no? A presentarnos muchos referentes y pues a inspirar otras historias o a poner atención en otras historias. Y también pensando en que eres parte de La Mexicona y de Odo Ediciones, que también hay un interés muy presente, ¿no? Acerca de, pues, de revalorar, ¿no? Como estas escrituras de las mujeres, pues me gustaría preguntarte qué piensas, ¿no? Acerca de la ciencia ficción como este vehículo, ¿no? Para generar transgresiones sobre las narrativas, por ejemplo, de las mujeres ni juntas ni difuntas, pero también como la posibilidad de hacer referentes sobre genealogía, ¿no? Por ejemplo, pienso en El Refugio de la Memoria, en tus cuentos, en Estética Susi, en Retoño, donde hay relaciones de mujeres muy fuertes, ¿no? Sí, fíjate que a mí me parece importante también hacer como subrayar que una genealogía puede ser no directa ni familiar ni genética, sino de una familia que le llamamos familia elegida coloquialmente. Creo que, digamos, cuando yo empecé a escribir y a publicar y tenía 22, 21 años, y a ver, yo crecí en Puebla, que es una ciudad muy, muy pequeña y muy, en cierto modo, para mi manera de ver las cosas, cuando yo vivía allá, a mí me parecía una ciudad muy cerrada. Porque catolicismo, porque doble moral, porque muchas cosas. Entonces, como que yo no era consciente tampoco de muchas cosas a mis 20 años, pero tenía una especie de impulso. Entonces, para mí la ciencia ficción siempre ha sido mi casa, y eso es algo que he dicho durante mucho tiempo, porque efectivamente permite una libertad increíble y permite explorar transgresiones y explorar ideas y universos. Y a mí me parece que la ciencia ficción y la literatura fantástica son como grandes terrenos de juegos en ese sentido. Creo que cuando yo empecé a escribir, aunque no tenía muchas nociones, por ejemplo, de feminismo, no necesariamente me sentía inclinada a solo buscar autoras mujeres, siempre acababa como revelándome en maneras a lo mejor muy con pocas herramientas, pero siempre acababa rebelándome contra lo que no me parecía bien, y había muchísimas cosas que no me parecían bien. Pero finalmente, que yo me empezara a dedicar a la ciencia ficción y la literatura fantástica implicó que estuviera rodeada en un 99.59% de señores o de hombres. Pues cuando me vine a vivir para acá, fue realmente que poco a poco empecé a hacer comunidad y empecé a hacer alianzas con otras mujeres y empecé a entender cosas y empecé a descubrir cosas y a leer cosas. Y la ciencia ficción y la literatura fantástica, que siempre fueron esa casa para imaginar y para inventar, se convirtieron también en puntos de partida que no solo eran literarios, sino que también había como mucho trabajo vital ahí. Y yo, aunque había leído autoras como Angélica Gorodischer o como Ursula K. Le Guin, que las leí más o menos a los 20, 22 años, a las dos, y bueno, y otro tipo de cosas, siempre había más a la mano libros escritos por hombres, porque como bien dices, así funciona el mercado, pero también porque así funciona el sistema. O sea, siempre se van a mencionar más autores hombres, y cuando hasta la fecha, yo creo, y eso que ya es 2024, hasta la fecha, cuando la gente pregunta cuáles son los clásicos de la ciencia ficción,
casi siempre parece que fueran en orden alfabético porque casi siempre van en Asimov, Bradbury, Clark. Y aunque haya gente que conozca otras literaturas, otras autoras, esa es como una especie de inercia. La gente es lo que casi siempre ubica al inicio y ya después le tiene que rascar para poder encontrar otros nombres. Entonces ha sido muy importante para mí literalmente irme aliando también como lectora y no solamente como ser humano o como lectora, sino como persona que tiene un oficio que está intrínsecamente relacionado con los libros. Ha sido muy importante descubrir la complicidad y la alianza de otras mujeres en la vida y también en la literatura. Y obviamente todo eso de alguna manera empezó a resonar en mí como algo muy natural, no como algo que yo haya tenido que aprender, sino que fue como encontrar lugares a los que yo llegaba y decía, claro, es que siempre tendría que haber sido así. Y eso es muy bonito porque entonces hay como más chance de descubrir otras cosas y hay más chance de tener una retroalimentación mucho más enriquecedora, y en ese sentido tanto La Mexicona como El Cúmulo de Tesla antes de La Mexicona, cronológicamente hablando pues, porque El Cúmulo de Tesla nació justo en 2014 y La Mexicona nació en 2018-19, han sido espacios, y también Odo Ediciones, que es la más reciente cronológicamente porque nació en 2021, aunque empezamos desde 2020 a trabajar, pero han sido espacios en los que siempre tenemos muy claro que tenemos una base feminista de trabajo. Queremos trabajar de manera equitativa si es que hay varones involucrados, pero además nos interesa crear espacios precisamente que no se hubieran creado antes y crear dinámicas de trabajo que no repliquen las dinámicas de trabajo tradicionales, masculinas y hegemónicas. Y aparte, y eso simultáneamente es una chamba, o sea, hay que estar bregando para hacerlo, porque además hay que estar atentas y ver qué cosas se pueden mejorar, si hay algo que falta, qué sé yo. Y simultáneamente son espacios que se convierten en un remanso, en un refugio, en los que la gente con la que trabajamos también comparte no solo cuestiones ideológicas o metodologías de trabajo, sino en cierto modo hay coincidencias en los puntos centrales de cosas muy vitales. Entonces todo eso, para mí todo eso tiene que ver con la ciencia ficción y la literatura fantástica, porque cuando he tenido, digamos, relación con la literatura más hegemónica, más canónica, no funciona igual. La experimentación no he visto que sea en la misma medida, la camaradería, la igualdad. Y a ver, también es verdad que yo llevo muchos años trabajando casi solamente con gente que se dedica a la literatura no mimética. Otro espacio que también para mí resulta interesante, en el que estuve involucrada como editora durante muchos años, fue el espacio de literatura infantil y juvenil, que no deja de ser otra manera de escribir que tampoco está tan en el canon, porque el canon prima la literatura escrita por señores para señores y la literatura escrita de mujeres para mujeres la deja en segundo lugar, y la literatura escrita para niñas, niños, niñas la deja en tercero o cuarto. Entonces, esa verticalidad que es tan invisible, que hay mucha gente que dice que ya no existe, y eso es como de, por supuesto que sí. O sea, nada más hay que ver cómo funciona lo oficial dentro de la cultura mexicana. Esos contrastes, esos espacios en los que se puede acceder a la creación o a la lectura o a la, digamos, a la comunicación del conocimiento de otras formas, siempre me han parecido que son muy valiosos y que además son muy necesarios para que veamos que hay otras formas de trabajar y de habitar el mundo, pero también pues para que se creen otro tipo de ámbitos en los que haya mucha más igualdad. No sé si eso responde bien a tu pregunta o me fui así como muy por la estratosfera, pero como que yo lo veo todo muy conectado. Entonces sí, volviendo a lo que decía al inicio, la ciencia ficción siempre ha sido mi casa, y una cosa que veo es que la ciencia ficción, la literatura fantástica, o como dice Alberto Chimal, la literatura de imaginación, que para mí es un término sombrilla,
o la literatura especulativa, que es otro término sombrilla que funciona, que puede funcionar parecido, son espacios en los que yo veo mucha libertad y mucha disposición a esa inclusión. Son espacios que de por sí tienen mucho potencial para ser muy inclusivos o incluyentes, como lo queramos decir. Uh-huh. Y eso también me parece una virtud. Y es lo que más conozco, entonces es lo que más me gusta, ¿no? A lo mejor es una tautología, pero sí, para mí así ha funcionado. Muchas gracias, Livia, por estas respuestas. Es un deleite escuchar la manera en la que hablas de la ciencia ficción. Y antes de hacerte otra pregunta, quisiera invitar también a las y los radioescuchas a que nos acompañen a escuchar una canción y volvemos con más de Livia Brenda y su maravillosa escritura. No se vayan. En los cuentos siempre hay un final feliz, pero luego en la vida real hay un matiz. Se juntan nudos y desenlaces. Hay gente con quien no haces las paces. No siempre tienes lo que mereces. Se supone que así creces. Y ahora no me siento personaje principal. Quiero ser antagonista. Voy a hacerle caso a mi instinto animal. Joder al protagonista. Ahora me apetece hacerlo todo mal. No quiero pararme a preguntarme nada. Estímulos externos son los que me dan el placer de amarme, sentirme deseada. Voy a usar mi cuerpo hasta que sangre mi mente. Voy a sucumbir, no siempre puedo ser fuerte. Voy a hacerlo todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Ser la antagonista. Voy a hacerlo todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Ser la antagonista. Joder al protagonista, en pelis de acción especialista. Voy a ser portada de revista para que no te olvides que mi cara exista. Antes era buena, ahora soy lista. Y ser lista nunca ha sido sinónimo de buena. Ya he dejado de llorar, se ha acabado la pena. Ahora viene la fase de rabia. Mala combinación con ser sabia. Porque ahora no me siento personaje principal. Quiero ser antagonista. Voy a hacerle caso a mi instinto animal. Joder al protagonista. Ahora me apetece hacerlo todo mal. No quiero pararme a preguntarme nada. Estímulos externos son los que me dan el placer de amarme, sentirme deseada. Voy a usar mi cuerpo hasta que sangre mi mente. Voy a sucumbir, no siempre puedo ser fuerte. Voy a hacerlo todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Ser la antagonista. Voy a hacerlo todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Voy a hacerlo todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Ser la antagonista. Voy a hacerlo todo mal, todo mal, todo mal. Ser la antagonista. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Ingrávida. Territorio de escrituras. Territorio de escrituras. Estamos de vuelta en Ingrávida, Territorio de Escrituras. Acabamos de escuchar Antagonista de la cantante española Belén Aguilera. Y bueno, muchas gracias a quienes nos están sintonizando a través de el 106.1 de FM aquí en la Ciudad de México y también a través de internet desde cualquier otro lugar de este planeta a través de violetaradio.org. Yo soy Angélica Mancilla y en esta mañana que hemos vuelto a retomar transmisiones de Ingrávida, me encuentro conversando con la escritora Livia Brenda. Pues justo ligándolo ya con esto que nos estás compartiendo, porque, o sea, también pensar en esas relaciones que se dan en estos espacios que en su mayoría pueden estar conformados por mujeres. Esto no quiere decir que definitivamente no se pueda colaborar con hombres,
pues de alguna manera se ve reflejado también, ¿no? En los intereses en las temáticas, ¿no? O en las historias que una quiere contar. Y bueno, ligado a eso, justamente pensando también en que pues se ha visto, ¿no?, que las mujeres han sido como las más interesadas en recuperar la historia y los aportes de las mujeres, pues Liliana Pedrosa y toda esta investigación que ha hecho sobre las cuentistas mexicanas, pues me parece que ha sido muy trascendental, y pues ella es quien está a cargo de esta colección que es Contemporáneas y que de alguna manera sigue pues con este interés buscando las maneras de poner en el centro estas escrituras. Pienso hace unos días o hace unas semanas estábamos en un diplomado con ella y por supuesto que era como un profundizar en las cuentistas durante el siglo XX, pero al mismo tiempo presentar estas obras, ¿no?, que pertenecen a esta colección de Contemporáneas. Y por supuesto veíamos tu libro junto con Pandemia de Gabriela Rábago. ¿No? Entonces, pues como muy interesantes, ¿no?, los relatos o estas conversaciones que se van dando alrededor de las historias, y que además revisamos de tu libro Estética Susi, pues tan contemporáneo, ¿no?, con el tema del agua, con el tema de las disidencias sexuales. Sí. Y bueno, a lo que voy es que cómo recibes, ¿no?, o cómo te sientes al formar parte de esta colección y dirigida por Liliana Pedrosa, ¿no?, con todo este interés que hay de por medio por supuesto poner en el centro de la conversación no solo respecto a la literatura, sino todas estas otras conversaciones que se generan, ¿no?, a partir de la literatura, pues en el centro, ¿no? Ella está muy, muy interesada en eso. Sí, yo de Liliana supe muy probablemente por la increíble compilación que hizo, que es A Golpe de Linterna, que son estos 3 tomos de cuentos escritos por mujeres, y es muy sorprendente cómo una antología como esa viene digamos, a dar muestra, a fijar en papel la cantidad de cuentistas que no conocemos de mexicanas, porque a pesar de que hayan trabajado en las mismas épocas que han trabajado los autores canónicos, no se les había tomado en cuenta. Entonces, la labor de investigación de Liliana es increíble y es portentosísima. Y la conocí en persona porque ella hizo una serie de entrevistas para el Catálogo de Cuento Mexicano, que es un proyecto en línea también increíble, en el que justo registra a autoras cuentistas mexicanas, y ella hizo una serie de entrevistas a cuentistas mexicanas contemporáneas, y a mí me invitó a que fuera a la entrevista, me entrevistó y me pidió que leyera un texto, y todo eso lo dejó registrado en el catálogo. Me parece que está en línea, no sé si está en línea todas las entrevistas que ella hizo y todas las lecturas, pero es también un trabajo titánico, porque esto lo hizo justo en la pandemia. Y bueno, estaba aquí en la Ciudad de México ella, nos encontramos en persona, leí un cuento que por cierto no viene en este libro, que es un cuento breve que a mí me gusta mucho. Yo creo que es quizá mi cuento favorito de los que he escrito hasta ahora, pero no porque sea mejor o no, sino porque yo le tengo muchísimo cariño. Y después de eso, poco después de eso, yo si no recuerdo mal, creo que le compartí con ella un ejemplar impreso de Una realidad más amplia, el libro que luego quedó seleccionado como parte del trabajo de la nominación al Hugo. Y después de eso, o sea, estamos hablando de meses, pero digámoslo, estoy tratando de contarlo lo más brevemente que puedo. El chiste es que después de eso me dijo, oye, vamos a tomarnos un café. Sí, y nos fuimos a tomar un café y me dijo, oye, te quiero proponer algo. Quiero que hagamos un libro tuyo. Y yo inmediatamente le dije sí. O sea, casi no estaba terminando de hablar y ya le estaba yo diciendo sí, por favor. Y eso sucede por 2 razones. Una, porque efectivamente ella, como investigadora del cuento mexicano escrito por mujeres, es la más importante de todo el país. Y en segunda, porque yo tenía mucho
como que tenía rondándome la cabeza la idea de es que ya necesito hacer una antología de cuentos, pero no me había sentado a hacerlo. ¿Qué era lo que pasaba? Que yo necesitaba una editora. Como yo soy editora de otras personas, necesitaba esto, que alguien más me dijera, vamos a hacer tu libro. A mí me dio muchísima felicidad y me sentí muy honrada por esa invitación de Liliana. Yo no sé, o sea, yo no supe ni de la colección ni de las otras autoras hasta mucho después. Liliana me iba contando, imagino que un poco como iba avanzando también el propio trabajo de asentar la colección. Lo único que yo recuerdo que me dijo es que iba a ser parte de una colección de autoras mexicanas y más o menos que cuál sería el boceto en cuanto al tiempo, digamos. Y ya después me fui enterando poco a poco de quiénes eran algunas de las otras autoras, pero yo no supe que estaba en una colección con las 4 autoras con las que estoy de manera concreta hasta que ya había entregado el libro, me parece. O sea, hasta que ya habíamos como cerrado una primera parte de la edición. Entonces, digamos que en ese sentido para mí fue como eso, como integrarme a algo que se estaba conformando. No es que yo desde el principio supiera cómo iba a ser la colección, ni mucho menos. Que eso no está mal, o sea, nada más es como cronológicamente la información la tuve después de que ya hubiéramos empezado Liliana y yo a trabajar el libro. Y lo que pasó fue que yo traté de recoger desperdigados por el mundo en internet, en revistas, en fanzines, cuentos míos, cosas que tenía en mi disco duro inéditas o lo que fuera. Yo junté mis textos y de ahí hice una primera selección. Y de esa primera selección yo le mandé a Liliana los textos para que ella hiciera una selección, porque digamos que yo sí tengo muy claro que el trabajo de la gente editora es muy necesario. Las personas autoras tenemos ideas, pensamos cosas, tenemos propuestas, pero hacer un libro requiere otras manos y requiere otros ojos y requiere otros criterios. Y no es que yo no conozca esos criterios, sino que es como autooperarse. Llega un momento en el que yo aunque fuera médica, quizá yo no estaría bien que yo me sacara mi propio apéndice. Entonces, fue muy genial en ese sentido poder tener la conciencia de que podía confiar en alguien que iba a ordenar mi material o a seleccionar mi material. Entonces, fue en ese sentido pues un encuentro muy luminoso, me parece a mí. Por esto que te digo, porque igual si no hubiera sucedido eso, a lo mejor yo seguiría eligiendo mis cuentos, ¿sabes? O sea, a lo mejor yo todavía no tendría el libro listo. No porque estuvieran bien o mal, sino porque hay cosas que una persona autora, o yo como, no sé todo el mundo, porque no todo el mundo trabaja igual, pero para mí como del lado de la autora, había cosas que estaba bien que yo no hiciera para no tener que ocuparme de eso, pues. Entonces estuvo muy chido porque una vez que ella hizo una primera selección, hubo cosas que trabajamos y que yo reescribí, o hubo otras que yo sí insistí en que entraran, que ella no quería que entraran. Hubo cosas que no entraron y hubo cosas que no entraron y que ella me dijo, mira, yo creo que no quedan muy bien con el tono, tal. Y yo dije, pues está bien, porque no se trataba tampoco de meterlo todo. Creo que esta es una antología ya en cierto modo poco común, porque es una antología que es muy una recopilación de mi trabajo desde hace más de 20 años. Y últimamente los textos de los libros de cuentos tienen más cierta homogeneidad o están escritos como con un objetivo concreto que es hacer un libro, o tienen ejes temáticos que desde el inicio se plantean, y esta es una antología como en toda forma, como se hacían más antes, que es como, bueno, aquí está una muestra del trabajo de esta persona a lo largo de los años. Entonces, creo que para mí como autora, esto es muy nuevo, porque yo siempre he sido una autora que colabora en antologías o en revistas, o que publica en espacios, pero publico un texto. Y tener un libro que solamente es mío, digamos, es un mundo nuevo, y también es una manera de habitar la autoría que yo no conocía, entonces la estoy conociendo. Y está muy bien, o sea, ha sido una cosa novedosa para mí. Y simultáneamente hay cosas que conozco o que he visto, porque pues como editora llevo toda mi vida viendo esto, digamos, en otra gente.
Ajá, entonces ha sido una aventura chistosa en ese sentido. Pero pues nada, es muy genial pertenecer a esta colección. Justo tú mencionabas hace un rato, ¿no? Autoras como Elma Correa, que tiene una carrera literaria como súper variada y también muy sólida. O sea, estoy con autoras. El otro día fui a Puebla y también fue Gabriela Caunde Moreno, que ella es de Tlaxcala. Fuimos las dos a la Feria del Libro de la Universidad de Puebla a hablar de la colección y a hablar de nuestros respectivos libros. Y también, o sea, yo por ejemplo le decía a Gabriela que a mí me había gustado mucho su libro, tiene una prosa muy acabada, me gusta mucho cómo escribe, tiene como un sentido del humor un poco negro y ese tipo de cosas, descubrir ese tipo de textos que a lo mejor me hubiera tardado más en llegar a ellos, también es muy bonito. O sea, a Elma era la única autora que yo ya conocía desde antes, pero a las otras tres autoras las conocí por esta colección. Nos conocimos en persona en diciembre, pero bueno, conocerlas como ya en sus textos, las conocí en esta colección. Entonces, creo que es un gran trabajo el que está haciendo Liliana en ese sentido y también es literalmente una oportunidad, o sea, es abrir una puerta, es decir, mira, este espacio no existía, vamos a crearlo y vamos a invitar a estas autoras. Entonces, yo siempre le voy a estar agradecida a Liliana porque ella haya visto en mi escritura algo que ella confiaba que valía la pena integrar a esta colección de contemporáneas, a este espacio. Ay, qué bonito lo vas diciendo, Lilia. Me emociona mucho porque también pienso como todo este trabajo que haces, que de alguna manera, pues ya se ha dicho también mucho como el trabajo de editores y correctores, y eso es como muy invisible, ¿no? Y que pues Liliana haya querido ahora ser como esa parte, ¿no? De impulsar tu trabajo en otro sentido y que tú confiaras en ella, pues me parece que justo son estos otros referentes que se van creando, ¿no? Para distintos relacionamientos que tienen que ver con la literatura, ¿no? Sí. Y, me gustaría preguntarte, porque ya llevamos un ratito, si te gustaría compartirnos la lectura de algún fragmento de algún cuento que tú decidas, ¿no? Vamos a ver. Es que tengo dos cuentos que son chiquitos. A lo mejor les puedo leer un texto que es muy breve y que es de una de mis obsesiones y que tiene una historia chistosa extraliteraria y que es que me lo encargaron para que fuera parte de una cosa. Me lo pagaron, mandé una cartita que decía, este cuento es de ustedes todo. Ajá. Y después ya nunca supe nada y ya nunca me dijeron si se había publicado o no. Y luego busqué el libro en internet. Encontré que el libro existía y no venía en el índice, porque no encontré el libro, encontré la ficha del libro y en el índice no venía mi cuento. Entonces, como esto también fue en la pandemia, muchas cosas sucedieron en la pandemia. Sí. Como esto fue en la pandemia y me parece que fue en 2021, de hecho, ya no me acuerdo qué pasó, pero ya no pude contactar a la persona que me había escrito y tal. Y dije, ay, pues miren, el cuento es mío y lo voy a meter en mi libro y este es un libro universitario. Entonces espero no estar contraviniendo ninguna ley. Pero es un cuento que a mí me gusta. Yo espero que sí logre reflejar lo que quiero reflejar. Es un cuento muy, muy, muy breve y a mí me cae bien, digamos. Es un cuento que me parece agradable. ¿El de la canasta? Exacto, justamente ese. Ok, sí. A ver, ¿te parece buena idea que lea ese cuento? Sí, claro. Sí. Porque si no, cambiamos o puedo leer el fragmento de otro. Lo que pasa es que leer un fragmento, no. ¿Sí? A veces es como, ¿pero cómo? Pero entonces. Bueno, el cuento se llama Para traer recuerdos. Ingrávida. Palabras que germinan. Me quedé 3 días con el pretexto de vigilar los brotes del rosal.
Era un argumento de lo más insulso, pero papá me creyó y eso era lo importante. Y luego, en vez de recorrer en ferrocarril el camino a Cholula, como le dije, abrí un portal y me vine a mi vivienda del piso 312, en Lima, con paneles solares, huerto en la azotea y trenes magnéticos. Mi familia de Tehuacán, en el siglo XIX, cree que vivo una apacible viudez porque allá ya tengo 25 años, qué triste. Y mi familia del presente, en Callao, opina que estoy demasiado joven para viajar tanto. Y eso que no saben que los viajes son intertemporales. Las familias, me imagino, siempre tenderán a pensar igual. Algo que mis parientes tehuacanos ignoran es que me traje la cesta de mamá. Alguno de mis 6 hermanos decía que la tenían para recordarla. Pero desde que tía Engracia cambió todo de lugar y la arrumbó en un baúl, ni se enteran. De mamá sí se acuerdan, claro, porque para eso no se necesita nada más que el cariño. Esta cesta, o chiquihuite, como le decía Nana Aurelia, era el objeto favorito de ella, de mamá. La usaba para todo, para arropar tortillas, para ir echando el frijol limpio, para sentar a Pepe cuando estaba chiquitito y no se le cayera de la mesa, para traer la masa del molino, para recibir el recaudo, para las medias limpias y recién dobladas. De niña, si yo quería saber en qué parte de la casa andaba, en vez de gritar mamá, buscaba la cesta. Y bueno, como 5 reglamentos prohíben los token. Si alguna visita pregunta, mentiré. Diré que esta es la réplica de un tenate, porque sería imposible que un modesto tejido de palma hubiera sobrevivido intacto cientos de años de manera natural. Siempre puedo arguir que las orillas deshilachadas y las varitas sueltas son parte de la imitación en un afán por dotarla de autenticidad. Y ahí termina. Es muy bonito. Sí, y digamos, divertido. a mí me divierte, la verdad, y me divierte la idea de que una muchacha que viaja en el tiempo se lleve una cesta del siglo XIX al siglo quién sabe qué, y la cesta se ha mantenido porque la cesta viajó en el tiempo con ella, no porque la cesta haya vivido muchos siglos. Entonces, como el viaje del tiempo es una de mis obsesiones, pienso, la muchacha viaja en el tiempo, pero su tiempo biológico es de 25 años. La cesta, que quién sabe cuántos años tenga, pero bueno, si la mamá ya murió y ella ya es adulta y qué sé yo, la cesta ya tiene décadas y ahí sigue. Pero de todas maneras la cesta también viaja en el tiempo. Entonces, no sé, me parece simpático. Pero también me gusta la reflexión que hace de cómo se percibe como viuda o solterona, más bien, en el siglo XIX y luego en el futuro. Joven. Ajá, en el futuro es como, ay muchacha, estás muy joven. Sí, es un pequeño divertimento que también entró en este de qué silencio vienes. Que además es una cosa que a mí me parece chistosa porque yo siento que tiendo a escribir o con un humor un poco campechano y sonso o como con un tono así más serio. Y es muy chistoso porque a mí me gusta hacer reír a la gente. Pero cuando escribo a veces me pongo, o sea, por ejemplo, El refugio de la memoria, que es un texto mucho más extenso y es el primero, es el que abre el libro, pues es un texto que en realidad no tiene necesariamente humor, sino que se va como por otros lados. Entonces es divertido también como probar distintas voces y experimentar en distintos lugares de la escritura, digamos. Sí. Y luego con el que cierras en Estética Susi, a mí bueno, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero me parece que era el mismo universo que el primero. Lo es, no, estás muy en lo correcto. El muro existe, es como una cosa ominosa que existe en esa sociedad o en ese universo. Sí, que además es verdad que fue una idea que a mí me nació por ahí de 2013 o 14. La idea de que hay un muro que podría dividir el norte del sur, digamos, ¿no? Un poco laxamente, pero es un muro que hace que cuando uno pasa hay un campo magnético que le borra la memoria. Y la propaganda estatal indica que eso se hace para castigar a la gente, como en lugar de que haya, qué sé yo, cárcel o pena de muerte o ese tipo de castigos
que se han dado a lo largo de la historia en este universo, que no es el futuro, eso es importante aclararlo, no es el futuro del universo conocido de nosotras, sino que es un universo otro. En ese universo el castigo es borrarle la memoria a la gente y hay como que no se sabe muy bien qué pasa, como sucede con las cosas que a veces los estados totalitarios imponen. Ujú. No se sabe muy bien qué pasa, pero la gente lo que rumora son dos cosas. Por un lado, que esa gente a la que le borran la memoria la mandan como mano de obra, como fuerza de trabajo, y que es una cosa brutal porque la gente se queda sin identidad y eso obviamente le causa unos problemas muy graves, Ujú. pero es difícil verlo como de manera puntual. Entonces, a mí se me ocurrió en este primer cuento que llegaba una mujer sin memoria digamos, a donde vive la protagonista, que es una muchachita, Ujú. y más o menos atisbamos lo que le puede pasar a alguien que se queda sin memoria y por lo tanto, que eso es algo que a mí me obsesiona también. Si yo me quedara sin memoria, ¿sería mi identidad la misma o yo me consideraría la misma persona que me considero? Porque yo me asocio con mi pasado, me asocio con mis experiencias, pero si no tengo a qué voltear, ¿qué es lo que eso me haría? Ujú. Y por el otro lado está también esta idea de que hay gente a la que le borran la memoria porque la gente lo pide y porque quiere olvidar algo que le parece muy terrible, que también es otra posibilidad, ¿no? De por Ujú. favor, digo, toda proporción guardada, pero se relacionaría un poquito con la película esta de Michel Gondry de... ¿cómo le pusieron en español? Destello de una mente sin recuerdos o algo así. Resplandor. Ajá, el resplandor. El resplandor de una mente, que es, por favor, bórrenme esta memoria en concreto, este cacho de memoria o estos recuerdos. A esta gente lo que le hacen es que le borran la memoria por completo, supuestamente porque la gente lo pide, pero el resultado en el fondo es el mismo. Si te quitan la memoria, si tú querías olvidar un pedazo de tu vida y olvidaste toda tu vida, pues te Ujú. quedas así como también flotante. ¿Y qué pasa con eso? Ajá, entonces, bueno, Sí. un poco A mí me obsesionaba terminar el de Estética Susi porque yo decía, es que a lo mejor alguna de estas personajes es la que pidió que le borraran la memoria, ¿no? Ah, no. No, una idea que tengo es que a lo Ujú. mejor lo que podría explorar es qué pasa con esta personaje antes, o sea, qué Ujú. fue lo que la llevó, si es que eso es real, o sea, si es que realmente ella lo solicitó, qué fue lo que la llevó a solicitarlo, ¿no? ¿Qué le pasó? Y quién sabe si lo logre explorar o quién sabe. Y también lo que sí es que sí quiero escribir algo que viene después, cuando las dos personajes, digamos al final del primer cuento, cuando las dos personajes tienen este cambio importante, quiero ver a dónde van, qué pasa después en su vida. Eso sí me gustaría verlo. Entonces, quiero escribir más de eso. Ay, qué emocionante, Livia. Pues muchísimas gracias por haber venido a conversar conmigo aquí en Ingrávida. Me emociona mucho todo lo que nos has compartido y también seguir leyéndote en este universo y en todas las demás ideas que vengan, porque ya no lo abordamos, pero pues también hay reflexiones como muy filosóficas, ¿no? Y ahorita que decías de los viajes en el tiempo, también pensaba como, claro, ¿no? Ahí hay una obsesión sobre definir o no el tiempo también, Sí. que está presente en alguna de las historias. Y bueno, para despedirnos me gustaría preguntarte si te gustaría decir algo más, pero también si nos puedes contar dónde conseguir tu libro y si habrá presentaciones próximamente a las que podamos asistir. Sí, muchas gracias. Pues primero, muchas gracias por el espacio, porque te digo, ya después de todo esto que platicamos, tampoco es tan común. Ahora un poco más, se han abierto espacios también independientes y autogestivos y eso yo lo celebro muchísimo, pero sí, no era, hasta hace poco no era tan común que a una escritora le pidieran que hablara de sí misma, a menos que fuera una escritora ya con muchas ventas o qué sé yo, ¿no? Los espacios están cambiando mucho y que haya más espacios independientes, la verdad es que a mí me da mucha felicidad. Entonces, muchísimas gracias, Ingrávida, por la invitación y por escucharme, porque pues me ponen a hablar de mí y como se ve, además, hay un montón de cosas que me entusiasman.
Luego, mi libro en la Ciudad de México se puede conseguir en la librería que se llama Casa Tomada, que está en la calle de Pachuca, me parece que 146, ahí en La Condesa. Hay otra librería que se llama Murciélaga, que es de libros de segunda mano y libros de colección, que está cerquita de la Embajada Rusa, ahí casi al poniente, por donde está el edificio Ermita. En la Murciélaga hay algunos ejemplares de mi libro, pero lo pueden conseguir conmigo como autora. Tengo ejemplares y no importa en qué lugar del mundo estén, se los puedo mandar por correo, nada más que paguen el envío del libro. Entonces, pues, yeah. con toda confianza. Me pueden hacer pedidos a mí misma. Bueno. Vale, sí, súper bien. Ay, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Livia. Ha sido un verdadero gusto escucharte y conocer un poco más de ti. Así que ya saben, escriban a Livia para pedir su libro de cuentos y de cualquier manera estaremos compartiendo la información y etiquetándola también en nuestras redes sociales. Entonces, pues muchas gracias a Livia que estuvo esta mañana aquí para iniciar, para retomar esta segunda temporada de Ingrávida, Territorio de Escrituras, ya con ese nombre. No, gracias. Y bueno, antes de despedirnos, quiero contarles que este fin de semana se llevará a cabo la Fiesta del Libro y la Rosa en el Centro Cultural Universitario, acá en Ciudad Universitaria, del 19 al 21 de abril. Y justo ahí estará un stand de Odo Ediciones, este proyecto editorial independiente en el que participa Livia Brenda y que podrán hallar justamente en el stand 48. Pueden revisar toda la programación en las diferentes redes sociales de la UNAM. Habrá muchas actividades que tienen que ver con la escritura, con la lectura, con los libros, pero en particular quiero recomendarles 3. El viernes, el sábado y el domingo, para que, bueno, si no tenían un plan, ahora sí se lo pueden apuntar. El viernes 19 de abril a la 1 de la tarde, en el Foro Utopía estará la equipa maravillosa de Originaria para conversar de las escritoras en lenguas originarias que han formado parte de ese proyecto, así como del próximo encuentro que tendrán en mayo. Y como recordarán, pues a ellas las tuvimos por acá en la temporada pasada, entonces pues es una gran oportunidad para seguir conociéndolas y para seguir descubriendo escritoras en lenguas originarias. Luego, el sábado 20 de abril a las 6 de la tarde, en la sala de conferencias del MUAC, estará la presentación del libro La Orfandad de las Semillas, una novela de la escritora Lourdes Meraz, quien estará en Ingrávida en las siguientes semanas. Entonces, pues vayan a conocerla y adquirir su libro, no se van a arrepentir. Y ya para el domingo 21 de abril a las 2 de la tarde en el Foro 6 también estará Cintia Pech presentando su poemario Invierno Singular, a quien también tendremos de invitada en esta temporada. Entonces, bueno, pues ya saben, esas son algunas de las recomendaciones, pero como les decía, habrá muchas más actividades, muchas más escritoras, así que busquen la programación. Ahorita que terminemos esta transmisión, les estaremos compartiendo en nuestras redes sociales el programa y ya saben, nos encuentran como @ingrávida_escrituras en Instagram y como Ingrávida en Facebook. Y bueno, ahora sí, sigan en Violeta Radio, conozcan la nueva programación que se está transmitiendo con programas conducidos por mujeres de deportes, de cine, de un montón de temas que nos interesan en la actualidad, y nos encontramos la siguiente semana para seguir transitando este territorio de escrituras. Adiós. Palabras en lengua materna tejidas en las alas de mujeres pájaro, un suspiro en el vientre de la noche, río desbordado, tierra mojada después de la lluvia. CIMAC Radio presentó Ingrávida, Territorio de Escrituras, con Angélica Mancilla, todos los miércoles en punto de las 10 a.m. por Violeta Radio 106.1 FM. La radio feminista de la Ciudad de México.